Jesús es el problema. No es un clickbait que llaman ahora los modernos. No es una forma de hablar que luego... No. Jesús es un problema. Jesús es un problemón. Como muchas veces pasa, esto a veces los que tenemos la responsabilidad de tener un mensaje, pues es un cúmulo de cosas que suceden, que se van acumulando y el Señor empieza a macerar una idea, ¿no? Este es el caso. Y en la introducción que voy a daros ahora, voy a hablar de hace un año y una semana o dos, más o menos, fue en septiembre del año pasado, ¿vale? Voy a presentar a The Choir with No Name, el coro sin nombre. El año pasado estuve en Birmingham por cuestiones de misión urbana y nos reunimos las misiones urbanas de toda Europa, y normalmente al final de las conferencias se hace un día de, pues no sé, se va a una iglesia, puede ser más grande, más pequeña, y hay conciertos y hay predicación, y bueno, es un poco festivo, ¿no? Y la verdad es que es muy bueno. Y cuando estuvimos en Birmingham, estuvimos en una iglesia, en la iglesia de San Martín, que es la iglesia típica en forma de cruz, ¿no? ¿Vale? Con sus dos alas, y nosotros, todos los que habíamos venido de las misiones urbanas de toda Europa, un buen montón, nos íbamos entre 80 y 100 y más gente, la gente que organizaba de la misión urbana de allí, de Birmingham, estábamos, digamos, en el área central, ¿vale? Y entonces, a los lados, en las dos alas, yo estaba de los primeros bancos. En las dos alas se preparaban las distintas personas o grupos que iban a intervenir. Había un coro que era de cristianos chinos y cantaron en chino, ¿vale? A veces por la melodía sabías más o menos lo que estaban cantando, no por otra cosa, ¿vale? Y en un momento dado también hubo una predicación, hubo un hombre que tocaba el saxofón él solo y sonaba de maravilla, aunque solo estuviera un solo instrumento. Una trompeta no habría estado mal, Mariano. Y en un momento dado salió el coro sin nombre. Y el coro sin nombre no es, porque lo podéis buscar en YouTube, no es un coro cristiano, es un coro que está formado por personas en situación de calle, personas que han estado en situación de calle y familiares de personas en situación de calle. De hecho, si os fijáis un poquito en la imagen, no sé si se ve muy bien definida, se nota, la calle deja muchas marcas, ¿vale? Entonces se nota que es gente... Pero fue impresionante, fue impresionante. Todavía me acuerdo, cuando estaba preparando el PowerPoint, buscaba unas fotografías, esto no corresponde a la iglesia de San Martín, son cosas que ellos tienen por la red, se me ponían los pelos de punta. Allí estábamos todos al borde de las lágrimas o caíamos directamente a las lágrimas. Fue impresionante. Cuando cantaba uno de ellos en solitario se notaba que no eran cantantes, porque bueno, afinaban lo que podían. Cuando cantaban todos juntos, como decía Goma Espuma, los pelos como escarpias. Impresionante. Y el hombre que lo dirigía, esto no lo hizo en San Martín, ¿no? Pero es uno de los que había organizado en Birmingham este coro. A mí automáticamente yo dije, me cae bien, no hablé con él ni una sola palabra, porque él se dedicaba a darle un sentido y a darle alegría a esta gente. Él tenía un corazón por la gente sin hogar que era impresionante. Ya lo quisiera yo para mí y para muchos hermanos y hermanas míos, un corazón por la gente sin hogar. Pero pasó una cosa, acabaron y se sentaron. Y entonces en un momento dado vino un hermano de la iglesia de Birmingham y empezó a predicar. Y yo creo que con Tony Sánchez, él me dice que también. Yo tengo una manía, creo que muchos lo tenéis, aunque no lo confesáis, y es que cuando están las películas, en una escena dejamos de mirar a los protagonistas y miramos a los extras. Entonces, en el momento de la predicación, yo me fijé en este hombre que estaba ahí en unos bancos al lado. Y su cara y su expresión me llamó poderosísimamente la atención. Estaba como apesadumbrado, como abatido. Estaba escuchando lo que se decía de Jesús y le pesaba. Claro, me podéis decir, quizá había tenido un mal día, puede ser, o quizá recibió un mensaje por el teléfono que lo dejó mal, también puede ser, no digo que no. Pero a mí me llamó la atención, cuando se hablaba de Jesús, este hombre que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, estaba mal. ¿Y por qué? Si Jesús es tan majo y es tan bueno. Los que somos cristianos estamos enamorados de Jesús. Segundo botón de muestra. Un juego de mesa. Los que me conocéis sabéis que yo soy, uno de mis hobbies son los juegos de mesa.
Eso fue un poquito después. En semanas antes de este año, comercialmente bien pensado, una diseñadora de juegos española sacó Jerusalem Anno Domini, un juego de mesa. Y yo cuando voy para el trabajo me escucho tres tipos de cosas. Escucho podcasts sobre juegos de mesa, predicaciones y podcasts sobre historia. Y en uno que estaban hablando de empezaron a hablar de que esta mujer había hecho un juego de mesa y este juego de mesa tiene que ver con la última cena y los jugadores son como grupos de seguidores que tienen que tratar de conseguir los favores para estar cerca, lo más cerca de los discípulos y de Jesús en esa última cena. Bueno, da igual lo que sea. Y dijeron que la autora era bueno escucharla. Entonces yo busqué una entrevista que le hacían y la autora era teóloga, profesora de religión, y dijo lo siguiente, nada más empezar la entrevista: yo tengo dos pasiones, los juegos de mesa y Jesús. En una entrevista que no tiene nada que ver con lo cristiano, así, con todo su valor, los juegos de mesa y Jesús. Y yo quise unir las dos cosas. Muy bien. En este primer podcast, sin embargo, cuando hablaban de ella, decían, es que este juego ha creado en Twitter, a que yo ya me da igual, ha creado un poco de terremoto. ¿Por qué? Porque algunos se han quejado de que un juego así, que hable sobre Jesús, sobre la Santa Cena, es como proselitismo. Yo estaba escuchando eso y de madre mía. Vamos, como no hay proselitismo en la sociedad de hoy de todos los colores, se ve que este es peor. Y entonces empezaron a hablar muy poquito, un par de minutos, pero entonces hablaron de las cosas que dice la Biblia, las cosas que dice el Evangelio muy por encima, pero no son gente que crea en absoluto. Pero entonces dijeron, pero es que esto, claro, esto la gente... Y uno dijo la frase que lo cierra todo. Es que el problema es Jesús. Y acertó. El problema es Jesús. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estoy aquí yo diciendo, y este hombre, y yo suscribo lo que dijo, el problema es Jesús? Jesús es un problema. No es un clickbait. No le voy a dar la vuelta a la tortilla así en un giro argumental. No, Jesús es un problema. Vamos a ver una primera parte de por qué es un problema. Esta imagen la he elegido, bueno, puede parecer más bonita, a mí muy bonita no me parece, pero creo que cierra bien lo que quiero empezar a decir ahora. Voy a poner dos textos de muestra. Los dos en Juan. En Juan 3, el Señor Jesús dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, está hablando del mismo, sino para que el mundo sea salvo por él mismo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es este unigénito Hijo de Dios? Él mismo. Y este es el juicio, que la luz, Él, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Imagen, siguiente texto. En Juan 6, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cuál es el primer problema de Jesús? O sea, no que Jesús tuviera un problema, sino ¿por qué Jesús supone un problema? Porque está hablando continuamente de él. Ese es el amigo al que nosotros no soportaríamos y vamos a tomar un café y a los 2 minutos habla de él y no habla de nadie más. Pero el mensaje de Jesús es el mismo. Y grandes fundadores de otras religiones, grandes profetas, grandes predicadores, cristianos o no, miles y cientos de miles han dicho muchas veces, no me miréis a mí, he escuchado lo que os tengo que decir. Y cuando ha habido alguno que dice, miradme a mí, siempre ha salido rana. Yo soy vuestro ejemplo, siempre ha salido rana. Y normalmente la gente que se siente mal, que se siente rota, humilde,
que se siente que no vale nada. Normalmente, salvo que sean unos buenos manipuladores, normalmente saben distinguir que cuando alguien dice miradme a mí es porque quiere crear una distancia. ¿Vale? Vosotros estáis así, pero yo estoy asá. Miradme a mí y seguidme a mí porque os voy a dar... Bueno, sin embargo Jesús le seguían todos los que estaban rotos, todos los que se sentían pecadores, todos los que les dolía el alma y el cuerpo, todos le seguían a él. Y él nunca, jamás creó distancia, siempre se acercaba. De modo que tenemos un problema, es que el Señor Jesús habla mucho de sí mismo y dice, soy yo. En el momento en que alguno de nosotros, hijos o hijas de Dios, empezamos a decir, soy yo, estamos entrando en un problema muy grande, porque solo es Jesús el que tiene que ver con la salvación. Pero bueno, esto es quizá el preámbulo, pero ahora sí que vamos a ir a un texto, nos vamos a centrar un poquito más en él. Acompañad por favor a Lucas capítulo 12. Es largo, tiene muchos textos, y está el Señor Jesús hablando con sus discípulos. Jesús es el problema porque, porque su mensaje es el mismo, pero es que también él mismo dice que él es un problema. Vamos a leer Lucas 12, del 49 al 53, que dice lo siguiente. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Cómo nos comemos esto? ¿Qué hacemos con esto? Porque nosotros cuando hablamos del Señor Jesús, como es lógico, hablamos de Juan 3:16. Normalmente, ya sabéis a qué me refiero, ¿vale? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Normalmente el 17 y el 18 no lo solemos nombrar tanto. También lo hacemos, pero no tanto. Vamos a ver. Uno de los títulos que tiene el Señor Jesús, que aparece en Isaías, es el Príncipe de Paz. Me encanta, es un título que me apasiona. ¿Y por qué dice esto entonces el Príncipe de Paz? ¿Por qué está diciendo, paz no voy a traer división? ¿En qué quedamos? Vale, vamos a aclararlo. Jesús vino y es el Príncipe de Paz, porque es el que pone paz entre tú y Dios. Entre yo y Dios. Es el único que puede. Es el único que puede. En ese sentido es el Príncipe de Paz. Porque Dios estaba en su Hijo reconciliando al mundo consigo mismo. Esto no lo tenemos que olvidar. Pero resulta que la persona de Jesús es tan decisiva que lo que va a hacer es crear división. Porque alguna vez lo he dicho de pasada, ahora sí que lo voy a decir no de pasada, con toda la intensidad que pueda. El mundo nosotros lo dividimos a conveniencia nuestra en o hombres y mujeres, o conservadores y progresistas, o ecologistas y gente que le importa todo 3 pepinos, o pacifistas y buscapleitos, o cristianos de este tipo, de este otro, o ateos y no ateos. O sea, nosotros dividimos. Dios solo hace una división. En el momento en que Cristo ha venido y ha muerto por ti y por mí, creas o no creas, el mundo se divide entre los que creen en Él como Señor y Salvador y los que no creen. Y se acaba la historia. No hay más división. El resto de divisiones es superficial y temporal. Porque cuando tú y yo nos muramos, va a dar igual si eres de izquierdas o de derechas, si eres de África, de Asia, del Polo Norte o del centro de Francia.
Va a dar igual si eras rico o eras pobre, si eras listo o si eras tonto. Va a dar igual si eres un pan sin sal, que algunos dicen, o eres una persona súper chispita y súper fantástica. Da igual, va a dar igual todo lo que creas, va a dar igual todo lo que hagas. Lo único que importa, cuando dejemos esta vida, es si Jesús era nuestro Señor y Salvador o no. Es lo único. El mundo se divide entre los que creen en Jesús como Señor y Salvador y los que no. No hay otro criterio. Y el Señor Jesús lo dijo muy bien. Y se lo estaba aclarando a sus discípulos. Estaba hablando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban un poquito, no habían pillado un poco el tema. El Mesías había venido, paz en el mundo. Dice, no. El reino de Dios va a traer la paz eterna, pero antes va a haber tribulación. Esto hace referencia a Miqueas 7, una profecía de varios siglos hacia atrás, no pocos. Dice lo siguiente. En Miqueas 7, no hace falta que lo busquéis, tampoco lo voy a poner aquí, ¿vale? En Miqueas 7 dice, la situación es muy, muy fea, ¿eh? Lo que vais a escuchar no os va a gustar ni media. No os fiéis del vecino, ni confiéis en el amigo. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios. Porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. En ese momento, en Israel, la situación estaba moralmente por los suelos. Por varias razones, ¿vale? Depende de los estudiosos, se piensa que estaba hablando de un rey o de otro, la situación era realmente muy fea, pero aquí estamos hablando, a esto hace referencia a Jesús. Había un hombre que decía, un predicador que decía, cuando leáis algo que Jesús dice y suena un poco extraño, empezar a buscar porque seguramente está haciendo referencia a algo del Antiguo Testamento. Porque el Señor Jesús nunca, jamás se desligó del Antiguo Testamento. Y en Miqueas, fíjate, está diciendo esto. Hay un versículo más que no he leído y que dice, pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. Y aquí, volvamos a Lucas, se ve bien, ¿no? Vale. Y aquí el Señor Jesús ha dicho, yo voy a ser el que divida. La persona de Jesús es un problema para el ser humano, porque nos divide entre los que creen y los que no. Y un poco antes, en el capítulo 11, no lo apunté, pero los versículos estarán por aquí. Bueno, hay un momento donde, ¿os acordáis de este hombre que dice, Señor, deja que vaya a enterrar a mi padre? Y el Señor le suelta esa frasecita que dice, ¿qué dice? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Bueno, madre mía. ¿Os imagináis en esa sociedad, en esa cultura, que este hombre no acuda al entierro de su padre? ¿Nos imaginamos qué dirían sus hermanos y hermanas? Ha muerto tu padre, no has venido al entierro. O sea, la hecatombe, por supuesto que va a haber división. En aquel momento justo, cuando el Señor está diciendo esto, el pueblo de Israel, ¿vale?, el pueblo judío, que tenía tanta esperanza en un Mesías que ellos ya tenían más o menos programado y que no querían ver que Jesús lo era, cualquier judío que se volviera discípulo de Jesús las iba a pasar muy mal, y lo pasaron muy mal, de hecho. Y un texto que veremos después, cortito, el que habla es Pedro, delante del sumo sacerdote, el Sanedrín, el mismo Pedro que se fue corriendo negando al Señor Jesús 3 veces. El mismo dijo lo que luego veremos que dijo del Señor Jesús delante de todas las autoridades religiosas. Creer en el Señor Jesús era un auténtico problema, y el Señor Jesús, la figura del Señor Jesús divide, es un divisor, es el máximo divisor. Jesús corrige a sus discípulos, no os penséis que yo he venido aquí a poner paz. Paz habrá, y paz con mayúsculas, pero primero tribulación. De la misma forma que el Señor Jesús fue glorificado. ¿El Señor Jesús fue glorificado? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Pero antes por dónde pasó?
por la cruz. Por eso habla de que está angustiado. Tengo que pasar por un bautismo, no el que nosotros tenemos en mente. Un bautismo muy doloroso, terrible. Vale. La foto que siempre uso, lo siento. En Mateo 12 dice: el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Esto está, digamos, el contexto, no sé si os acordáis, es un momento donde él hace un milagro y los fariseos dicen: este hace milagros por Belcebú. Madre mía, ¿qué has dicho? O sea, ¿el reino de Dios está aquí en medio de vosotros? ¿Y vosotros decís que lo que está sucediendo es por Belcebú? ¿Es por Satanás? ¿Este bien que se está haciendo? Y el Señor Jesús les dice varias cosas. Y dice: bueno, entonces vuestros hijos, ¿por quién hacen milagros? ¿Por quién echan demonios? ¿También por Belcebú? O sea, lo que hacían los fariseos era rastrero. Y esta frase está aquí. Entonces resulta que dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Desparramar lo podemos entender en aquella época, lo que a todo el mundo le saltaría a la mente es o el sembrador que va cogiendo lo que, digamos, que cuando estás ya en la siega, pues vas tirando todas las cosas por ahí, o el pastor que tiene a todo su rebaño desperdigado. Vale. O estás conmigo o estás contra mí. No hay un punto intermedio, no hay puntos neutrales, no hay tierra de nadie, no hay tibieza. Y a mucha gente que no es creyente, no todos, pero muchos de los no creyentes, dice: a mí tú puedes creer lo que quieras, yo ahí ni pincho ni corto, pero yo ahí no tengo nada que ver. Pues lo siento, sí tiene que ver. Porque, fijaros, esto no es como en las películas Segunda o Primera Guerra Mundial, el sargento que tiene que hacer una incursión especial. Dice: a ver, ¿quién está conmigo? O un líder político: ¿quién está conmigo? Y levantan la mano a la mitad: venid conmigo. Y se va con la mitad. La otra mitad no pasa nada. Salvo que la película lo requiera, a los otros no les va a decir: vosotros vais a ser castigados porque no venís conmigo a hacer no sé qué. No, no pasa nada. Pero Jesús dice que sí pasa. Jesús dice que si no estás con él, estás contra él. No, yo contra Jesús no tengo nada. Me parece una persona maja, dice cosas muy bonitas, muy interesantes, que ojalá el mundo hiciera caso a lo que Jesús decía. Sin embargo, ese Jesús, al que a veces la gente admira por las cosas que dice y cómo vivió la vida y cómo se dio por los demás y cómo atendía a la gente pecadora o a la gente enferma o a la gente, a los homeless, a los desposeídos, a los que no tenían... Es una persona que es entrañable. Pero Jesús pregunta: ¿estás conmigo o no? Porque si no estás conmigo, si no me reconoces como tu único Salvador, es que estás contra mí. Si le preguntáramos a la gente si están contra Jesús, muchos dirían que no. En todo caso, estarían contra nosotros por ser tan pánfilos y tan crédulos, por creer en cuentos de viejas, pero no contra Jesús. Jesús no. Pero el mismo Señor Jesús dice: el que no está conmigo está contra mí. Y esta es una parte dura, porque Jesús te pide que decidas. Si no crees en Dios, si no crees en Jesús, o incluso si crees, pero con una distancia óptima, digamos: vale, me cae bien, pero bueno, Él está allí y yo estoy acá, no. Estás contra Él, lo dice Él. O sea, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Y por qué tiene que decir estas cosas? Porque no es un filósofo, no es un profeta que haya venido a dar unas reglas, unas normas, es el Hijo de Dios, Dios mismo, que vivió la vida que tú eres incapaz de vivir y que yo soy incapaz de vivir, que no pecó jamás y que encima sufrió el castigo que tú y yo teníamos que haber sufrido. Ese bautismo que lo angustiaba tanto, esa cruz que lo iba a apartar del Padre, iba a cargarlo de pecado de toda la humanidad. Él se interpuso entre la justa ira de Dios y tú. Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo consigo mismo. Dios nunca, jamás ha querido que nadie se pierda, ni tú ni yo. Y precisamente porque hizo eso, esto nos compromete a dar una respuesta. A Jesús no le podemos dejar en visto,
no le podemos dejar sin respuesta. Porque incluso dejarlo invisto y no hablar y hacer como que él nunca jamás ha hecho nada por mí y nunca más me ha preguntado nada, hacer como que eso es así, es ir en contra de él y decirle: no te quiero en mi vida, no quiero saber nada de ti, no existes. Pero eso, ¿sabéis a qué a veces lo comparo yo? Eso es más o menos semejante a que yo cierro los ojos fuertemente y digo: acabo de apagar el sol. Puedes decidir, porque es una decisión, ¿eh? No creer no es una ausencia de fe. No creer es una decisión. Yo decido no creer en Dios. Yo creo que no existe Dios. No creer es una decisión. Pero por mucho que decidas no creer, Dios no va a dejar de existir. Dios no va a dejar de amarte. Dios no va a dejar de buscarte. Y Jesús lo estuvo haciendo siempre. En su tiempo en la tierra buscó a los pecadores, habló incluso con la gente que le odiaba, los fariseos, y les decía las cosas que ellos necesitaban oír, y no le hicieron caso, pero lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús es el gran divisor. Entonces, Jesús sí es un problema, o quizá lo somos nosotros. Dice en Hechos, aquí es cuando está hablando Pedro, han hecho un milagro, ¿os acordáis? Y ¿en nombre de quién habéis hecho este milagro? Bueno, pues delante de toda la curia, de toda la crema innata de la religiosidad judía, Pedro, el que había negado 3 veces, Pedro, con el Espíritu Santo, dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los judíos, los que se consideraban los constructores, no os habéis enterado. Jesús era el Mesías que esperabais, pero es que resulta que vino tal como vosotros no pensabais que iba a venir. Y lo desecharon, y él es la piedra de tropiezo. Jesús es la piedra de toque. ¿Sabéis lo que es una piedra de toque? No lo tengo muy claro, porque antiguamente cuando se quería, y este ejemplo lo puse una vez, y Pablo Fernández me dijo: no, ahora lo hacen con una maquinita que hace ¡canc! Es todo mucho más automático. Cuando un herrero hacía una buena navaja, había que probar si la hoja resistía bien o no. Entonces tenía una piedecita que le daban un toque maestro, o sea, había que ser muy hábil, y si la hoja estaba bien hecha no pasaba nada, y si estaba mal hecha se quebraba. Vale, es lo que demuestra. Jesús es la piedra de toque. O crees en Jesús o no hay nada que hacer, da igual como seas. Estuvimos ayer en un cumpleaños de gente a la que amamos profundamente, porque son gente encantadora, son gente, algunos tremendamente inteligentes, son gente con un muy buen corazón, son gente encantadora. Pero Jesús no está en su vida, va a dar igual que seas encantador, va a dar igual de dónde vengas, va a dar igual que tú lleves 100.000 años en la iglesia haciendo un montón de cosas, si no has tenido un encuentro personal con Jesús. Acordémonos lo que el Señor Jesús en una de sus palabras decía: es que en tu nombre echamos demonios. Y dice: fuera de aquí, no os conozco. Es que solo importa tu relación con Jesús. ¿Él es tu Señor? ¿Sí o no? Ya está. ¿No lo es? Tenemos un problema. El Señor Jesús se entregó por ti y por mí. Eso nos compromete. Este ejemplo infantil lo he puesto más de una vez. Si a mí, que cruzo la calle sin mirar, mirando el móvil como si no hubiera mañana, están a punto de atropellarme y el hijo del vecino de enfrente me empuja y muere él, ¿voy a seguir haciendo como que mi vecino no existe ni le voy a saludar? No, estoy comprometido. Por siempre, su hijo murió para salvarme a mí. Ya me apañaré yo qué relación, pero no puedo hacer como que jamás pasó. Jesús murió por ti y murió por mí, y hoy vamos a recordarlo, como Él nos enseñó, con un poco de pan y con un poco de vino. Requiere respuesta. Y puede ser totalmente adulto o adulta y decir: mira, lo entiendo, pero no lo quiero. Ya está. A mi pensar, no has entendido que está en juego, pero ya está, no pasa nada. Ahora, es mucho peor decir: no, sí, me cae bien. Muy bien.
y 2 botones de muestra más. Y con esto ya empezamos a cerrar. ¿Os acordáis de esta mujer que diseñó un juego, que era teóloga, profesora de religión, que dijo que su pasión era los juegos de mesa y Jesús? Bueno, escuché un poquito más, no escuché solo ahí. Y entonces, cuando ella empieza a hablar del juego, cómo lo diseñó, cómo lo tenía pensado, entonces resulta que en ese juego los jugadores lo que tienen que conseguir como las parábolas o ser testigos de los milagros, y entonces ella dice, bueno, milagros. Yo prefiero, en lugar de milagros, prefiero llamarlo como que Jesús hacía cosas que nosotros no entendemos cómo las hacía. Yo digo, no hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Si cuando lleguéis a casa leéis otra vez, os lo voy a sugerir, el texto que hemos estado viendo, el de Lucas 12, leéis un poquito después, el Señor Jesús les echa la barrila, le dice, pero a ver, vosotros que sois tan buenos viendo digamos, las señales de los cielos, las nubes y los vientos, y sabéis lo que va a pasar, ¿cómo es posible que veáis todo lo que estoy haciendo y no entendáis que el reino de Dios ha venido a vosotros? Que el que no cree le va a dar igual. El que no quiere creer, porque no creer no es una ausencia de, no es una neutralidad, es un he decidido no creer. Entonces, tenemos un problema. Nosotros tenemos un problema si no creemos en el Señor Jesús. Y unos amigos tuvimos una conversación muy, muy maja este verano también, amigos con los que queremos mucho, y de una forma que ni recuerdo cómo, empezamos a hablar de la Biblia de Jesús y ahí empezó, lo noté hasta, no voy a decir físicamente, ¿no? Porque eso sería muy exagerado, pero hasta noté un poco la tensión de las corrientes. Estoy hablando a nivel interno, porque empezamos a hablar de Jesús y lo bueno que era Jesús, y Jesús que era un buen maestro, y hay uno, quizá por diplomacia o por cobardía, hablo de mí, pues dejas pasar ciertas cositas. Bueno, vale, bien, sí. Y no quieres entrar en polémica, vale. Pero hubo un momento no recuerdo la frase exacta, no la recuerdo, pero donde ella dijo, Jesús es un buen maestro, y entonces algo en mí, con lo poco directo que soy, ¿vale? Algo en mí dijo, no. Entonces, lo mejor que pude, lo dije, no es un buen maestro, Jesús es Dios, y murió por ti y por mí. Pero me estás diciendo que Jesús, no sé qué, oye, y la gente buena, sí, la gente buena, sí, la gente es buena, pero mucho, infinitamente más bueno es Dios. Y ahí la cosa se tensó. No acabó mal, pero acabó en tablas. Por decirlo, humanamente hablando, acabó en tablas. Pero yo sí que notaba esa bueno, vamos a dejar, pero llegó un punto donde no puedo, o sea, no puedo dejar pasar esto, no puedo escucharte decir que Jesús dijo cosas magníficas, que Él es luz, que Él es una energía positiva, y que Él, entonces yo voy y digo los típicos textos, el Señor Jesús dijo, yo soy el ¿qué? ¿Qué dijo el Señor Jesús de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y mientras me estaba preparando esto dije, espero que el Señor le haya sacado buena punta a lo que dije, porque si llego a recordar este texto hubiera dicho este. Porque si el Señor Jesús es luz, es simpatía, es amor a raudales, el Señor Jesús dijo, no vengo a poner paz, vengo a poner división. ¿Por qué? Porque soy la piedra de toque. Porque Cristo lo divide todo entre lo que va a permanecer eternamente y lo que va a perecer eternamente. Y Él quiere que todos se salven, lo quiere. Si no, no hubiera venido. Dios no necesitaba venir, no le hacía falta, pero nos amaba y nos ama. Entonces, ¿os acordáis de la canción Los Antiguos? Jesús te pide decidir, reconocerlo como Dios, ¿verdad? A ver, Jesús te pide decidir. Tienes que decidir. No tienes que decidir si vienes a esta iglesia. No tienes que decidir si quieres ser evangélico o protestante. No tienes que decidir nada de esto. Tienes que decidir. Jesús, ¿quieres que sea tu Señor? ¿Quieres que te salve? Ya está. No hay que decir nada más. Díselo hoy. Díselo esta noche. Cierras la puerta de tu habitación y tienes una buena conversación con Él. Y si no tienes fe,
si eres, hace tiempo uno me decía, es que yo dudo de todo. Y digo, eso me parece muy bien, eso está mal, a Dios no le importa que dudes. Pero también le decía, bueno, ¿dudas de tus dudas? Porque si dudas de todo, tienes que dudar de tus dudas. Incluso si dudas, yo te sugiero que hables con Dios, aunque pienses, como decía Pablo, que es un amigo imaginero que tenemos nosotros, ¿vale? Y díselo, no creo en ti. Quizás sea necesario que crea. Ayúdame a creer, si es que existes, no sé. Habla con él, aunque sea durante un ratito, ponte, ya que dudas de todo, ponte dudas sobre tus propias dudas y habla con él. Yo te digo que él te responderá. Si estás esperando que te mande un WhatsApp en ese momento, no va a suceder, como tampoco sucede aquí. Nosotros también tenemos un problema. Los que somos creyentes, los que somos hijos de Dios, hijos adoptados, tenemos un problema. Nuestro problema no es Jesús, ese ya no es nuestro problema. Jesús es nuestro Señor. Nuestro problema es que nos han cargado un mensaje, y el mensaje es Él. No lo podemos diluir, no podemos hacer un mensaje light. Jesús pide decidir a todos. Y esas personas a las que amamos, esas personas con las que compartimos el tiempo, o el trabajo, o el vecindario, o la familia, esas personas necesitan saber de Jesús y necesitan tomar una decisión. Y eso es el mensaje que nosotros se nos ha encargado. No podemos diluirlo, no podemos rebajarlo. Es ese y no otro. Resumiendo, tú puedes decidir que no crees, pero eso no hace que Dios desaparezca. Tú puedes decidir pensar que el Señor Jesús, que Dios, pues no se hizo como yo, no se hizo un hombre, no pasó por todo lo que pasó y no murió en la cruz. Vale, puedes decidir pensar eso, pero eso no va a hacer que eso deje de haber pasado. Nosotros lo creemos a pies juntillas. Duda de tus dudas. Habla con Dios, aunque creas que no está. Porque aunque eso lo creas, Él siempre ha estado cerca de ti y siempre lo estará, esperando que tomes una decisión. Mientras estamos en este mundo tenemos la oportunidad. Y si creemos que estamos en un punto de tierra de nadie, de neutralidad, no. Es que mientras estemos así, nuestra respuesta a Jesús es un no como una casa. Pero Jesús está esperando el sí. Lo está esperando de ti. Voy a leer ya para acabar un versículo que el Señor Jesús dijo sobre sí mismo. En este versículo se cierra absolutamente todo lo que yo creo que me gustaría que quedara después de haber hablado yo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por haber venido. Gracias por haber tomado mi lugar en la cruz y el de todos mis hermanos y hermanas. Gracias porque tú nos has amado hasta la muerte de cruz. Y gracias porque de tu mano podemos recibir la salvación. Y Señor, yo te pido que tanto mis hermanos como yo seamos valientes y que tú nos des sabiduría para poder compartir este Evangelio, esta buena noticia, que en ti hay salvación. Y también te pedimos, mis hermanos y yo, que a todas las personas que están en duda, que no se han decidido por ti, Señor, como tú lo haces todos los días, toca sus corazones, Señor, que entiendan que tú les amas y que te necesitan desesperadamente, como todos nosotros, tu pueblo, te necesitamos también el día de hoy. Gracias por tu amor infinito. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.